Vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero pedirle que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3. Si usted recuerda, les hablé que íbamos a estar hablando mucho acerca de la cruz y cómo íbamos a estar compartiendo un mensaje cristocéntrico estas semanas, y queremos enfocarnos en Jesús, queremos enfocarnos en Cristo, queremos enfocarnos en la cruz, y yo quiero llevarlo a usted a ese momento en donde Jesús dio su vida, para que nosotros comprendamos que el hecho de que nosotros seamos hoy salvos no fue fácil, mis hermanos. Se pagó un precio bien alto para nosotros ser salvos. Jesús derramó su preciosa sangre para que nosotros hoy podamos tener vida eterna, podamos ser perdonados, mis queridos hermanos. Entonces, si Jesús pagó un precio alto por nosotros, también nosotros deberíamos de esforzarnos por amor al Señor, ¿verdad? Porque si Él nos compró con un precio tan alto, entonces también nos dio el ejemplo para que nosotros podamos buscarle, para que nosotros podamos amarle, para que nosotros podamos servirle y nosotros podamos también aprender a llevar nuestra cruz como Él mismo lo enseñó. Amén. 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 Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Juan capítulo 3, versículo 14. Dice la Escritura: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, dice la palabra. Escuche lo que dice la Escritura. Versículo 15. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la Biblia. Verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, dice la palabra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la Biblia. Mire estos versículos. En sí, el verso 16 es un versículo que creo que sin equivocarme, la mayoría de los que estamos acá lo sabemos de memoria. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Pero el énfasis de Juan decía: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nos está hablando cómo en esa historia en la Biblia el pueblo era picado por serpientes cuando iba cruzando el desierto. Y Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce. Y cuando el pueblo sea picado, tiene que ir y mirar a esa serpiente, y todo aquel que la vea va a vivir, le decía. Entonces, cuando el pueblo, por andar murmurando y haciendo tantas cosas y quejándose, era mordido por serpientes. Entonces Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce. Entonces, cuando el pueblo era picado por la serpiente, iban ahí donde estaba la serpiente de bronce y tenían que verla para ellos mantenerse vivos, recuperarse y salir adelante. Entonces, ese levantamiento de la serpiente era una sombra, como acá en la Biblia lo dice Juan, decía: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Estaba hablando acerca de la cruz, ese momento. Cada uno de nosotros sabemos que tenemos salvación en Jesús, pero tenemos que mirar ese momento en donde Él pagó el precio, derramó su sangre por todos nosotros para encontrar allí salvación. Es la cruz a donde nosotros tenemos que ir.
Si usted el enemigo lo ha afectado, si usted ha sido mordido por la serpiente, si usted ha pasado momentos difíciles, la respuesta es en que nosotros vayamos y veamos a la cruz y encontremos en Jesús nuestra salvación, nuestra libertad. Ahí en Jesús. Por eso la Biblia nos hace énfasis en el mensaje de la cruz. La cruz representa el lugar en donde fuimos nosotros perdonados. La cruz representa el lugar en donde nosotros somos salvos. La cruz representa el lugar en donde nosotros somos redimidos. Y no estoy hablando de un símbolo con la mano que si se le aparece ahí un vampiro, ahí usted le saque la cruz. Sino en el hecho de que Jesús fue sacrificado y pagó un precio por amor a todos nosotros. Y tenemos que tener fe en Él, en Jesús, porque ahí hay salvación. ¿Cuántos dicen amén? Imagínense qué dura la misión de Jesús, saber que estaba Él allí en la cruz y pudo haberse bajado. Jesús pudo haberse bajado de la cruz. Él pudo haber pedido a Dios que enviara ángeles y solucionaran todo, pero ese era su propósito. Yo pienso por un momento que si Jesús era carpintero, pudo haber tenido Él la oportunidad de hacer cruces en algún momento. Eso pudo haber sido una situación, si su profesión era ser carpintero. Piense por un momento en la posibilidad de que Jesús le haya tocado que hacer una cruz como carpintero y pensar Él en que en algún momento le iba a llevar una de esas cruces. Las cruces eran pesadas. Una cruz completa con el palo, el vertical y el horizontal estaba entre 200 a 300 libras de peso. Estaba pesado. Entonces, la Biblia enseña que Jesús fue obligado a llevar su cruz. Algunos creen de que lo único que llevó Él fue un palo, nada más, el palo vertical, el de arriba, de acuerdo a historias, y el otro los estaba esperando allá. El asunto es que si Jesús fue llevado a llevar ese palo, pudo haber estado entre 70 a 100 libras. La cruz completa estaba entre 200 a 300. Imagínese Jesús después de haber sangrado, después de haber sido herido. Usted puede encontrar en la Biblia en donde hay un salmo en donde dice que Él que iba sosteniendo sus entrañas. Porque los que latigaban el cuerpo de Jesús eran personas que eran profesionales en castigar a otros. Y no era como un cinchazo, como cuando usted le pegaba a su papá. Estamos hablando de látigos que se enrollaban en el cuerpo, que tenían tenían metal, tenían vidrio ahí incrustado y eso rasgaba la piel. Entonces se cree, basado en ese salmo, que Jesús tenía abierto su estómago y cuando Él iba sosteniendo sus entrañas dentro de Él. Realmente el sacrificio del Señor, lo que Él sufrió por amor a nosotros, mis hermanos. Que nosotros podamos tener conciencia del precio que Él tuvo que pagar para darnos a nosotros vida. Y eso nos haga de nosotros personas esforzadas, haga de nosotros mejores personas, porque por amor a Él hay que servirle. Es como que si Jesús no hubiera ido a la cruz, hermanos, ¿qué precio hubiera sido pagado por nosotros? En uno de los evangelios ahí está que les dijo a sus discípulos: oren, mi alma está triste. Ahí cuando Él estaba en el huerto de Getsemaní, mi alma está triste, oren. Y se apartó Jesús y oró, y cuando regresó los halló durmiendo, dice. Les dice, no pudieron haber orado ni tan solo una hora, les dice, y volvió a regresar y oró. Sorprendente, el ser humano, era el momento más triste de Jesús y cuando Él regresó los halló durmiendo. Recuerdo cuando nosotros tuvimos un tiempo en donde íbamos a orar a la iglesia a las 4 de la mañana. Nos íbamos a orar a las 4 de la mañana y todos nos poníamos ahí en el altar orando
Y siempre había un hermano que él acostumbraba orar en el cuartito de la batería. Y siempre él se venía conmigo, pasaba a traer, y yo lo pasaba a traer a la casa, se venía, y era llegando al altar, se iba al cuartito de la batería. Recuerdo una vez terminamos de orar y no salía, no salía. Y cuando nosotros fuimos, como siempre la batería por cosas de acústica estaba alfombrado y tiene colchoncito y todo, siempre lo primero que él hacía cuando era a la iglesia era irse a dormir a la batería. El único sacrificio que él hacía era levantarse cuando yo lo iba a traer, pero entraba a la iglesia a dormir. Pero gloria a Dios que llegaba. Entonces, Jesús no pudo darse ese lujo. Jesús no podía soltar esa cruz. Jesús enfrentó su llamado con valor, como dice la Biblia, como un cordero enmudeció. Y lo golpeaban, lo herían y él callado. Tenía que ir a la cruz, teniendo la tentación de él poderse librar de ella, pero ese era su propósito. Entonces la cruz nos hace reflexionar a nosotros lo que nosotros valemos. Tú y yo somos valiosos, mis hermanos, y si Jesús no bajó de ahí, fue por el mismo amor que nos tiene a cada uno de nosotros. Por eso nosotros no podemos vivir un evangelio light. O eres o no eres. Hoy en día uno encuentra muchas cosas light, ¿verdad? Usted dice, no, a mí me gusta la leche descremada, dice. A mí me gusta el café descafeinado, dice. Entonces usted encuentra muchas cosas que le quitaron la esencia. Yo no sé usted, pero si uno quiere tomar un café, uno quiere tomar que lo despierte y lo levante, ¿verdad que sí? Pero que le quiten la cafeína, si eso es lo que lo pone a uno alegre. Entonces nosotros queremos ahí no perder y queremos nosotros acoplar la vida cristiana también a una vida light. Y nosotros no podemos vivir así. Jesús nos demostró su compromiso con Dios, su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, dice la Biblia. Entonces, la muerte de Jesús era la peor muerte que podía dársele a una persona. Cuando le daban a una persona la cruz, era por ser asesino, era por ser lo peor de la sociedad. A la cruz se iban los que ya no los querían. Imagínense. Hasta cuando presentaron a Jesús y estaba ahí Barrabás, y como era la costumbre soltar a un delincuente, dijo ¿a quién suelto? ¿A Jesús, al que llaman rey de los judíos, o a este Barrabás, que había sido un tipo malo, que había sido un ladrón de lo peor? Y la gente decía, suelten a Barrabás. Todavía Jesús tomó el lugar de ese tipo, pero él lo hizo por amor a nosotros. Jesús no renunció a su llamado. Jesús hubo momentos donde no pudo llevar la cruz por tan débil que iba, y le pidieron a una persona que le ayudara en un momento. Según se cree, esta era una persona de Etiopía, era negrito. Entonces uno se sorprende porque uno medita y uno dice, aún en la salvación Dios utilizó a todo tipo de personas para que se cumpliera su propósito. Entonces, si Él se esforzó, si Él se aferró, no podemos nosotros vivir un evangelio light. No podemos nosotros decir que somos cristianos sino demostrarlo. No podemos nosotros venir a la iglesia, hermanos, y durante la semana tener una vida totalmente apegada al mundo. O somos o no somos.
Acuérdese, como dice en Apocalipsis, si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Ahí dice en la Biblia que las personas que andan con un pie adentro y con un pie afuera, a Dios les da pasca, porque los va a vomitar. Amén. Dile al que está a la par tuya, o sos, o sos. Ay, tampoco se me desahogue con el hermano, por favor. Ya uno así, ya viste, mira lo que está predicando el pastor. Hermanos, la cruz representa el lugar en donde fuimos nosotros comprados por un precio y tenemos nosotros que vivir una vida digna delante del Señor. Tenemos que ser lo mejor que nosotros podamos. No es posible, mire, hermano, la fama de los cristianos en aquel tiempo era como ellos preferían dar su vida y no negar su fe. Ellos morían como un espectáculo en los coliseos romanos comido por los leones, los cristianos por mantener su fe. Hoy en día, ¿sabe qué dice la gente? Si vas a hacer negocios, no hagas con cristianos, dice. Eso dice mucha gente. No podemos nosotros rebajar lo que nosotros somos. La Biblia dice que somos la sal de la tierra. Somos la luz de este mundo. Nuestra vida debería de ser un testimonio en cualquier lugar donde nosotros estemos y no rebajarlo. No rebajarlo. Esa es la verdadera esencia del cristianismo. Y Dios nos ha llamado a reflejar a Cristo, porque eso es lo que nosotros somos. Somos Cristos. Somos un reflejo del Señor acá en la tierra, de su amor, de su bondad y de su misericordia. Eso es lo que nosotros somos acá en la tierra, somos un reflejo de Él y tenemos que reflejar sus actitudes, su amor por el prójimo, esa vida de sacrificio por los demás. Entonces no podemos nosotros vivir un evangelio light. Por eso le digo, nuestra esencia de cristianos es ser un reflejo del Señor acá en la tierra. Amén. Así que no hay que ser mentirosos. Tenemos que esforzarnos por ser cumplidos. Tenemos nosotros que luchar por vivir lo que predicamos. ¿Cuántos dicen amén? Para que el evangelio no sea vituperado. El otro día me contaron ahí que, mire, con la playera del encuentro, bien atusa andaba ahí en la calle. Uno dice, Dios mío, ¿qué van a decir de la iglesia? Tenemos que ser un reflejo realmente y no nosotros desacreditar el evangelio. Y es cierto, uno va a encontrar de todo tipo de personas. Aún usted en la Biblia puede encontrar personas que se alejaron del camino del Señor. Usted va a encontrar personas que tal vez comenzaron con Pablo y en el camino lo desampararon, como Demas. Hay un pasaje en la Biblia en donde Pablo dice, mi fiel colaborador Demas, dice, y habla de Demas, fiel colaborador. Y luego en otro evangelio dice, Demas me ha desamparado, amando más a este mundo, decía Pablo. O sea, comenzaron bien, pero después dijeron, esta cosa está muy seria. Y terminaron tirando la toalla.
Nuestra decisión de seguir a Cristo debería de ser una decisión de por vida. Cuando tú le entregas tu vida y tu corazón al Señor y te arrepientes de tus pecados, la Biblia dice que somos sellados con el Espíritu Santo. Recibimos ese sello, el Espíritu Santo viene a morar a nuestros corazones y somos sellados como una garantía de nuestra salvación. Dios te hace templo y morada del Espíritu Santo, Él viene a morar en ti. Entonces deberíamos nosotros de mantener nuestra vida delante del Señor correcta, honrando la cruz del Señor y viviendo una vida como Él manda. No podemos vivir un evangelio light. Nuestra palabra, nuestro testimonio, nuestra conducta debe de ser la mejor. Así como cuando encontraron a estos hombres, a Sadrach, Mesach, Abednego, que ellos no negaron al Señor. Usted lo puede encontrar en la palabra del Señor, personas que eran un testimonio caminando. De celebración. Que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Usted dirá, pastor, entonces se pierde la salvación. O como dicen los de la salvación nunca se pierde. Otros que dicen que sí, la salvación sí se pierde. Mire, yo no me voy a meter a discutir quién tiene el Espíritu Santo y quién no. Yo lo que quiero decirle es que si usted le entregó su vida y su corazón a Jesucristo, viva como una persona que lo honra. Así que tenemos un llamado fuerte, mis hermanos. Esto de cristianos es cuestión de hombres en el buen sentido de la palabra. Esto no es para cobardes. Seguir a Cristo es un llamado de personas fieles y firmes. El alma es lo más valioso de cada ser humano. Y eso es lo que el Señor quiere salvar. Hay gente que piensa, nos morimos y se acabó. No, mis hermanos. Cuando las personas mueren, en ese momento sale el alma del cuerpo de las personas y ahí es en donde se decide dónde va a estar. Si Cristo habitó en ese corazón, hermano, tú vas para el cielo. Pero si Jesús no habitó en ese corazón, te vas en contra de la vía. Dios me habló a mí de tantas maneras que teníamos que predicar la palabra de Dios para que las almas no se perdieran. Y el mensaje es Cristo. Tú y yo tenemos que tener claro este concepto, que no es lo que nosotros queremos, es lo que Dios quiere. Si Dios nos dice te mueves, nos movemos. Si Dios nos dice te quedas, te quedas. Si Dios nos dice por aquí es, por ahí es. Si Dios dice por ahí no es, pues por ahí no es. Nosotros tenemos que aprender, si vamos a seguir al Señor, a negarnos a nosotros mismos. Al final de cuentas, usted se va a dar cuenta que hacer la voluntad de Dios es siempre lo mejor. Quieren que uno sea todo misericordia cuando nosotros tratamos de ser correctos y pedir que sean las cosas como deben hacerse. Piensan, se les fue la misericordia, dejaron de ser cristianos. El balance de Jesús, digo, Señor, era el Cordero de Dios, pero también era el león de la tribu de Judá. Ese balance que tenía Jesús. Jesús sabía cuándo tenía que callar, pero también sabía cuándo tenía que rugir. Si usted dice, pastor, me he sentido cansado, piensen cuando Jesús llevaba la cruz, iba ahí para el monte. Piense en Jesús, después de haber perdido toda esa sangre y haber sido golpeado, todavía llevar la cruz a ese monte. Piense en todo lo que Él hizo y dígame si nosotros también podemos darnos el lujo de tirar la toalla por dejar de servirle, de amarle y de seguirle. No podemos. Querido amigo, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Eduardo Ramos. Qué alegre saber que este programa ha sido de bendición a tu vida. Quiero invitarte a seguirnos sintonizando y recibir esa palabra de Dios que nos da ánimo, fuerza para seguir adelante. Quiero decirte algo muy especial. Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para tu vida. Y quiero invitarte para que recibas hoy en tu corazón a Jesucristo, su Hijo, como único Señor y Salvador de tu vida. Así es como la Biblia lo enseña. Haz conmigo esta oración. Cree en Dios y recibe a Jesucristo, que es el único camino, verdad y vida. Y Él dijo, nadie puede ir al Padre
si no es por mí. Ora conmigo. Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Hoy, Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y único Salvador. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y quiero, el día que tú vengas, estar listo para irme contigo. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esta oración, Dios te bendiga. Bienvenido a la familia de Dios y te animo a recibir la palabra del Señor como luz en tu camino. Bendiciones.